Saludos, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás? Soy Ismael Cala. Un placer, un gusto estar visitando suelo paraguayo aquí en esta bellísima ciudad de Asunción, conociendo a muchos de ustedes e intercambiando con otros a través de esta posibilidad de mega documentales aquí en la mega cadena de comunicación. Así que gracias a Vamos por Más Producciones por los interesantes invitados que me acercan cada semana para conocer un poco más de la sociedad paraguaya y sus desafíos y oportunidades a través de ellos. Rodolfo, Marlucy, de Vamos por Más, muchísimas gracias por la producción ejecutiva de este programa. Hoy vamos a charlar con el director de una empresa líder en materia de seguridad electrónica, Protec, que expandió sus horizontes a países vecinos como Brasil y Argentina. Se formó como ingeniero en Asunción, fue elegido aquí joven sobresaliente y digamos que sus inquietudes le han llevado a perfeccionarse en diversos países del mundo, incluyendo el lejano Japón. Quiero dar la bienvenida a Luis Fernando Fretes Esquinini, esperando que en esta charla usted se sienta seguro. Bienvenido, ¿cómo está? Me siento muy seguro. Gracias, Ismael. Estoy muy atento y agradeciendo a la mega cadena de comunicaciones y Vamos por Más. Y realmente es un placer y hasta es muy inquietante estar contigo, ¿verdad? Para mí, verte en todo este tiempo, seguirte, leer tus libros y ahora estar contigo, para mí es espectacular, ¿verdad? Y bueno, yo me siento halagado porque me has dedicado tu libro. Vamos a dedicar un segmento de la conversación a esta filosofía de vida que está plasmada en Alguien te encargó una misión. ¿Quién eres? ¿Para qué estás? ¿A dónde vas? Y además de la dedicatoria, marcamos aquí una página donde El Poder de Escuchar, que ahí lo has traído como un libro que has hojeado y manoseado y leído varias veces, te inspiró para incluir un contenido aquí en el libro. Así que me siento doblemente halagado y comprometido porque son de esas cosas que uno se sorprende cuando le suceden, ¿no? Tengo un invitado, voy a hablar con el invitado y ese invitado me dice, hace mucho tiempo vengo siguiendo, escribiendo, leyéndote, así que muy agradecido, Luis Fernando. Quiero preguntarle, ¿qué quiso ser de niño? O sea, ¿cuál es el sueño que tuvo Luis Fernando niño que quería hacer cuando grande? Yo siempre quise emprender algo. Desde niño ya muy pequeño vendía diversos objetos. Por ejemplo, cuando hacía mucho calor, yo salía a hacer jugos de piña y vendía en la zona donde había muchos obreros. Después hice un emprendimiento de hamburguesas para eventos. Vendía frutas. Y eso me inspiró mucho a no emplearme en ningún lado. Es como que me marcó que uno desde los 10 años, 8 años, como cuando vos estuviste ya en radio allá en Cuba, te marca una forma de pensar donde vos querés emprender y no querés depender de alguien. Entonces eso me ayudó mucho en mi vida a aceptar desafíos de emprender mi propio negocio. Protec lo hicimos con un compañero de colegio, amigo de toda la vida, y bueno, pudimos aceptar ese desafío que al recibirnos de ingenieros, aceptamos el desafío de entrar en el mundo de la seguridad, ¿verdad? Y eso yo creo que te marca mucho en el sentido de que tu historia de vida es como que te conduce hacia hacia un futuro donde vos está definido, te puedes definir como emprendedor o como lo que quieras hacer, pero influyó muchísimo en mi vida el tema de haber ya empezado de chico a ganar un poco de dinero, ¿verdad? ¿Qué crees que es lo que le falta a muchas personas porque tienen el sueño de emprender? Y yo quiero aprovechar la oportunidad que eres un líder, que has podido incluso a través de libros y de tus enseñanzas mostrar a otros el camino. Tú decías, yo nunca me empleé, y yo creo que hay un chip de toma de riesgo, de una valentía, de un coraje que necesita una persona. En mi caso me tocó hacerlo también, de decir, bueno, no voy a tener la seguridad de saber que tengo todos los meses algo fijo, voy a explorar a ver cómo me va con la ley del mercado, oferta y demanda. ¿Qué se necesita para emprender?
Para emprender se necesita un alto grado de atrevimiento, en el buen sentido de la palabra. El emprendedor es una persona que va detrás de sus sueños. En nuestro caso, cuando terminó digamos, la dictadura, nosotros fuimos a la embajada americana justamente con mi socio a ver qué es lo que se venía, cómo veían ellos el futuro en el Paraguay. Y uno de los puntos importantes era el tema de la seguridad. Todos los países después de la dictadura, paradójicamente empezaron a ver, digamos, empezó a crecer la inseguridad. Y ahí en ese momento se veía el fast food como el futuro. Te estoy hablando de 1990, hace 30 años. El fast food, acá no había cadena de fast food. Se veía el tema de lo que en el momento se hablaba de celulares, los móviles, tampoco existía, eso llegó en el 92, y el internet de las cosas. Y se hablaba que los países en la región creció mucho el tema del rubro de seguridad. Y entonces ahí vimos el tema de la seguridad electrónica, porque somos ingenieros, nos lanzamos al tema y empezamos a instalar una alarma al mes con respuesta de patrulla y hoy en día estamos por las 400, 500 alarmas al mes que estamos instalando. No solamente acá en Paraguay, sino que también en Brasil y en la Argentina. Y eso es un gran mérito, porque, o sea, si ya es un éxito tener un buen desempeño y rendimiento de una empresa en el mercado local donde nace, hay un mayor desafío cuando te arriesgas a explorar mercados diferentes, por muy vecinos que sean, por mucho que a lo mejor son parte de un mismo bloque socioeconómico como el Mercosur, pero son países con idiosincrasias diferentes. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de entrar a Brasil? ¿Cuál fue la experiencia de entrar en Argentina? ¿Con cuál comenzaron? Comenzamos con Brasil. En principio estuvimos en la ciudad de Porto Alegre. Fuimos, desembarcamos y fuimos los primeros en llevar la tecnología de la seguridad con respuestas de alarmas, ¿verdad? Con el monitoreo de alarmas. Y al final crecimos y nos compraron la empresa. Fuimos a San Paulo porque nuestra idea era trabajar con grandes empresas, en el sector corporativo. Y en 3 años pudimos trabajar para una sola empresa que estaba desembarcando en Brasil, que fue Telecom Italia Móvil, TIM, y con una sola compañía que trabajamos instalamos 4.000 sistemas, ¿verdad? Wow. O sea, Brasil es un mundo que si uno entra y digamos que a las oportunidades hay que marcarle una presencia. Si está presente y tenés una oportunidad, hay que arriesgarse. Y nos fue muy bien en Brasil, en la Argentina también en su momento. Ahora tenemos parada la oficina suspendida, digamos, en la Argentina, porque lastimosamente se convirtió en un país muy inviable para seguir invirtiendo y trabajar, ¿verdad? Pero son cosas que ocurren, pero ese gran desafío de tratar de pasar las fronteras es parte de nuestro legado. Claro. Nosotros dijimos, uno de nuestros principios es dejar un legado, que las futuras generaciones nos vean como una empresa que pudimos, primero, tener éxito con valores y principios, y segundo, que nos animamos a salir y tener éxito en otros países, ¿verdad? Eso para nosotros, como también vas a entender que somos un país muy chico, lo que más nos dolió siempre fue que al llegar a Brasil había veces que teníamos que negar que éramos paraguayos, en el sentido de no decir somos paraguayos, sino decir somos una empresa multinacional, que tenemos una matriz en Paraguay y Argentina, pero el paraguayo siempre fue identificado lastimosamente como un país, para Brasil, como un país de contrabando y piratería, y fue muy difícil entrar al comienzo, pero una vez que te ganás el reconocimiento y
te refieren mucho en Claro. otras empresas. Y eso tiene doble mérito. Entonces, el poder cambiar esa percepción, el poder ganarse la confianza de esos clientes y proveedores y socios brasileños y estar en presencia en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Pero además, vamos a hacer una primera pausa, Luis Fernando, y cuando regresemos vamos a hablar de ese liderazgo social también, porque a mí me llamó mucho la atención cómo has liderado este programa, que es una batalla contra la desnutrición infantil. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del libro, de los desafíos de ser un líder en el Paraguay de hoy y de mucho más. Una pausa breve en Mega Documental y ya volvemos. Aquí estamos de regreso en la conversación de hoy con nuestro invitado Luis Fernando Fretes Esquimini y me quedaba yo con muchas cosas en el tintero porque me fascina cuando un empresario tiene varias aristas y no solo la arista de crear su empresa, sino también la arista de responsabilidad social, no como algo que está de moda, sino que forme parte del ADN, del mensaje, de la misión, del legado de su empresa y de él como ser humano. Y cuando yo vi en el currículum de Luis Fernando justamente un programa de desnutrición contra la desnutrición infantil, dije, esto me gusta porque hay una forma de devolverle a la sociedad. ¿Cómo surge la idea de hacer este programa y a quiénes ha beneficiado? Sí, yo estoy como presidente de la Fundación CONIN, que es una fundación cuya misión es la erradicación de la desnutrición en el Paraguay. Cuando yo escribí el libro, alguien te encargó una misión. Yo estoy convencido que en este caso, yo creo en Dios, ¿verdad? Creo que me encargó algo, ¿verdad? Y la misión es el ideal que uno tiene más el don que uno tiene. Claro. Y el ideal, ¿cómo descubre uno su ideal? Cuentan que los apóstoles que a Jesús le dolían las tripas cuando veía una injusticia. A mí me duele las tripas cuando veo que hay niños que no van a tener oportunidades. Y dentro de nuestra sociedad los desnutridos no van a tener un futuro. Sabes que la incapacidad de desarrollar el cerebro tiene una incidencia tremenda en el potencial genético de una persona, y esa persona no va a poder aprender, no se va a poder educar. Entonces, tenemos dos centros en los lugares marginales acá de Asunción, donde tenemos un programa donde le llegan los niños desnutridos. Ya ha pasado más de 5.000 niños en estos 20 años y podemos decir con mucho orgullo que vienen al programa con un estado de desnutrición a veces severo, a veces crítico o moderado, y pudimos con ese programa que dura un año alimentarles, estimularles con profesionales que tenemos, y ese niño desarrolla ese potencial que tiene y va a ser una persona que va a servir en la sociedad y va a tener sobre todo la oportunidad de ser alguien. A mí me duele muchísimo que las personas vengan al mundo y no tengan oportunidad. Por eso, eso fue lo que me incentivó a entrar en ese mundo. Además, el tema de la responsabilidad social empresarial. Trabajé mucho tiempo en insertar la responsabilidad social en el Paraguay. Fui presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay y trabajamos unos 15 años en insertar ese concepto, donde las empresas no solamente pueden crear rentabilidad, sino que tienen que crear riqueza. Y parte de crear esa riqueza es justamente no dar la espalda a las necesidades de las comunidades donde estamos insertos, y sobre todo en un país como nuestro, que hay demasiadas necesidades, contribuir con ese poder de gestión que tenemos para incidir en que las personas en el Paraguay tengan oportunidad para el futuro.
Cuando hablamos de desafíos para Paraguay, especialmente después de vivir, que no es un tema que le haya afectado únicamente a Paraguay, sino a todo el mundo, la pandemia, la crisis del COVID-19 no solo ha sido una crisis sanitaria, de salud, de pérdida de vidas humanas, sino también de pérdida en las economías de todos nuestros países, en el comercio mundial, en la calidad de la vida también, en muchas oportunidades, porque hay personas que han estado confinadas a espacios pequeños, que no han podido realmente socializar. Se ve una próxima pandemia y comento esto porque a usted que le gusta tanto el tema de entender cómo nos comportamos los seres humanos, el propósito, el legado, ahora hay una preocupación de una posible pandemia de salud mental. Depresión, ansiedad, altos niveles de insatisfacción por la incertidumbre en la que mucha gente ha quedado. Entonces, en medio de esa circunstancia, ¿cuál es el desafío para los líderes, para los empresarios, incluso para los líderes políticos de un país como Paraguay? Y el gran desafío es el de seguir manteniendo nuestros negocios funcionando, nuestras empresas funcionando. El impacto de una empresa que se cierra es un impacto para el país, para muchísimas familias. Nosotros nos tomamos como el desafío seguir creciendo en esta época de pandemia, no rescindir contrato con ningún empleado, al contrario, hacer toda la inversión posible para que la empresa siga sustentable, y nos ha ido muy bien. Hemos implementado sistemas que creo que nos van a servir para el futuro, porque esta pandemia nos mostró que las personas también pueden trabajar desde sus casas. Ajá. Si uno está preparado, si tienen las plataformas para trabajar. El 60% de las áreas administrativas lo hacen desde su casa. El único temor que tenemos es que pierdan la cultura de no ir a la empresa. Uh-huh. Entonces van de los 5 días, van 3 días a la empresa y 2 días hacen ya desde sus casas el trabajo. Sí. Eso es fruto de que todo se mide en la empresa. Y lo que más se mide es el rendimiento. Entonces uno puede estar trabajando de su casa y seguir rindiendo. Muchos rinden mucho más. Algunos dicen, no puedo trabajar desde mi casa porque mis hijos no me dejan, entonces tengo que ir a la oficina. Pero tiene sus lados positivos. Y el gran desafío de nosotros los líderes empresariales es el de seguir apostando al Paraguay. El Paraguay es un país donde se puede trabajar. Hay una mano de obra muy entrenable. Si bien a veces no calificada, pero el paraguayo es increíble cómo aprende rápido. Las cargas tributarias son bastante favorables para cualquier empresa que quiera venir a invertir. O sea, que esos Paraguay que me está mencionando Luis Fernando serían atractivos para inversores locales, extranjeros. ¿Qué les favorece invertir aquí en Paraguay? Para el inversor extranjero, el Paraguay es un paraíso. Un paraíso en el sentido de que las cargas tributarias, el tema de la masa de jóvenes que hay. Paraguay es un país con un alto porcentaje de jóvenes. Y también la estabilidad económica. En los últimos años, Paraguay es el único país que nunca cambió su moneda, el guaraní. Fruto de un trabajo enorme de todo lo que tuvieron en la parte económica del Banco Central. La inflación es bajísima. Si comparamos con nuestros vecinos que nos influyen muchísimo, nosotros seguimos teniendo una estabilidad, seguimos siendo un país donde se puede invertir y donde existe una seguridad jurídica todavía importante. Paraguay es un paraíso para invertir para los que quieran. Vamos entonces con esa frase de Paraguay es un paraíso, hacer una pausa en Mega Documental y regresamos con más de esta conversación en instantes.
Aquí estamos de vuelta en Mega Documental con Ismael Cala a través de Mega TV Paraguay, en Mega Cadena de Comunicación. Mi invitado de este episodio es Luis Fernando Fretes Esquinini y estamos hablando de empresa, de la realidad socioeconómica del Paraguay de hoy, de las posibilidades además de atractivos para los inversionistas extranjeros en venir a confiar en Paraguay y su estabilidad económica y también política durante los últimos años. Y yo quiero ahora, en este tercer segmento, dedicarlo a alguien te encargó una misión, porque siento que aquí está la filosofía de vida de Luis Fernando Fretes Esquinini. ¿Quién eres? ¿Para qué estás? ¿A dónde vas? Gracias por dedicarme el libro. Lo voy a leer en mi vuelo de regreso de este viaje a Miami. Y ¿por qué escribir el libro? ¿Qué resonó en ti para escribir este libro? Nosotros, siempre la pregunta es ¿para qué estoy? Yo sé que vos, con ese gran desafío que tuviste de dejar una de las cadenas más importantes de comunicación del mundo, CNN, te jugaste a un propósito. Cuando alguien encuentra su propósito, el mundo entero se abre a su paso. Siempre a mí me preocupó el tema, ¿para qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que nos encargaron hacer, verdad? Y descubrí que no es solamente formarnos profesionalmente, tener una empresa o trabajar para una empresa, criar hijos, educar hijos. Eso es casi una obligación, ¿verdad? Sin embargo, la plenitud de la persona se alcanza cuando uno empieza a encontrar su propósito en la vida. Y uno camina hacia un futuro donde va viendo que influye en las personas. Y yo soy un obsesionado porque las personas que estén a mi alrededor lleguen a su mejor versión, puedan alcanzar su mejor versión. Nosotros en la empresa, cuando se hace la pregunta, ¿cuál es el motivo de permanencia en esta empresa? El 67% de los colaboradores responden por la posibilidad de crecer profesionalmente y personalmente. Sin embargo, el tema de la remuneración es un 17% nomás. O sea, el ser humano de alguna manera ve que cuando tiene un propósito y une ese don que tiene, yo creo que mi don es el de gestionar, el de conseguir resultados y tengo una gran sensibilidad hacia el prójimo. Ese don con mi ideal de vida, que es darle oportunidades a las personas que no tienen y posicionar a la empresa en el Paraguay como el empresario. La palabra empresario está muy, digamos, no tiene muy buena reputación en muchos países. Nosotros no escapamos a eso, porque el empresario, se le llama empresario a personas que hacen negocios o hacen negociados. Y siempre, la tapa de los diarios, el empresario tal está metido en tal negocio. Y realmente hay muchas personas que se hacen llamar empresarios y lo que hacen son planes de negocios para ser corruptos, se unen con algunos políticos de turno y, bueno, esa imagen yo creo que también es un propósito de vida de demostrar que el empresario en el Paraguay es absolutamente necesario, porque no hay luego otra forma de que un país sea rico, sino es a través de los emprendimientos, de las pymes, de las empresas. Y eso lo puedo reafirmar yo porque viví en un modelo de negocios donde se suponía que el Estado era el gran proveedor de todo lo que necesitarías en tu vida, que es el modelo del comunismo o el socialismo, y en la práctica lo que ha creado es una pobreza compartida, ¿ves? Y entonces siento que lo que estás diciendo es un mensaje muy poderoso, porque las economías del mundo, incluyendo de los grandes países, como uno piensa que Estados Unidos lo mueve Amazon, cuando uno compara
A Estados Unidos lo sigue moviendo la pequeña y la mediana empresa, a pesar de tener, sí, las grandes transnacionales como Apple y como Amazon y todo lo demás. O sea que me encanta ese mensaje poderoso, Luis Fernando, que estás dejando de que hay que impulsar incluso los grandes empresarios, impulsar a esos microempresarios, a esos emprendedores que con un puestecito pequeño, pero si muchos lo montan, movilizan la economía de un país completo, ¿verdad? Y te da cuando encontrás el propósito y ves que la empresa realmente incide en el país, y además de eso, te sentís responsable de tu comunidad, te sentís responsable participando a través de gremios, de asociaciones, de clubes, hace que ese propósito te encamine y es como que alguien te encargó hacer eso. Por eso el nombre del libro que escribí, alguien te encargó una misión. ¿Quién eres? ¿Para qué estás? Y claramente el centro del libro es parte de qué es lo que es más importante, el ser, el hacer o el tener. Claramente el ser es lo más importante. El hacer, el saber hacer, no es menos importante, pero el tener es una consecuencia del ser y saber hacer. Si uno entiende eso, que todo parte de lo que uno es, con sus valores y principios, entonces le encuentra un propósito en la vida. Y mi sueño, Ismael, es que cuando voy a decir que yo tuve éxito en la vida, éxito en la empresa, es que cuando en este momento ya hay varios jubilados de la empresa. Nosotros los empresarios no nos jubilamos, ¿verdad? Seguimos trabajando. Pero mi sueño es que cuando yo me cruce con ellos, que ellos pasen la vereda, me saluden, me abracen y me digan, juntos construimos la mejor empresa de seguridad en el Paraguay. Si esa persona me mira, esquiva la mirada y no me saluda, yo no tuve éxito. Claro. El éxito yo lo mido por eso. Y si parto de esa premisa, que eso es lo que yo quiero, digamos, en un futuro, entonces tengo que trabajar por eso. Tengo que verle al colaborador como el centro de la empresa, a la persona como centro de todo, el cliente persona, el cliente proveedor, y sobre todo la importancia de darle a la persona, porque nosotros creemos que la empresa es la que le lleva arriba al colaborador, y es al revés. Es ese colaborador preparado y capacitado el que le lleva a la empresa. Y esas premisas te marcan mucho en la vida. En el minuto final de esta conversación a mí me gustaría que nos responda, y para aquel que no ha leído el libro le recomiendo, alguien te encargó una misión, de nuestro invitado de hoy, Luis Fernando Fretes Esquinini. Acá hay digamos, un acápite que es: la muerte es el mejor invento de la vida. Y si en un minuto tienes que respondernos eso, ¿por qué la muerte es el mejor invento de la vida? Eso lo dijo Steve Jobs en un famoso discurso en Stanford. ¿Por qué la muerte es la mejor creación de la vida? Porque nos ayuda a vivir cada día, un día a la vez. Nos ayuda a pensar que somos humanos, y nos ayuda a dejar un legado. Porque, digamos, en los últimos días de nuestra vida, esos son estudios que se hicieron, a las personas cuando se les pregunta, siempre se acuerdan no de la cantidad de dinero que llevó, la cantidad de metros cuadrados que tiene el mejor auto, sino que se acuerdan de cuánta gente le amaron. Así es. Cuánta gente ayudó.
y cuánta gente hizo que tenga un mejor futuro y una vida plena. Y yo creo que eso es lo que nosotros, y qué buen mensaje que sea para el final del programa, debemos todos preocuparnos. ¿Cuál es el legado de amor? Esa misión que nosotros tuvimos ayudando a otros, recibiendo de otros, intercambiando afectos, añadiendo valor en la vida de otros seres humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando. Y vuelvo y repito, les recomiendo leerse este libro. Yo lo voy a leer en cuanto tome el avión de regreso a Miami después de esta serie de mega documentales. Hoy quiero despedirme con una estrofa de una bella canción que seguramente traerá recuerdos a ti que me estás viendo y también a ti, Luis Fernando. A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño, conozco de tu gente su bondad, son buenos, consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Y estas estrofas dicen exactamente lo que siento yo, así que si te identificas y la recordaste con una sonrisa en los labios, recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaijú, Paraguay. Asunción del Paraguay, capital de